Me llamo Ricardo Thorne. Tengo 66 años. Soy viudo y vivo en Arlington. Durante 15 años serví en inteligencia militar. Y aunque ahora llevo un taller de reparación de electrónicos detrás de mi casa, hay algo que nadie sabe de mí. Hablo mandarín con la misma precisión que inglés. Esa habilidad, guardada en silencio incluso frente a mi hijo Tomás, es la razón por la que esa noche no perdí la calma y por la que pude protegerlo. Era viernes. La casa olía a carne asada y a café recién molido. Habíamos puesto la mesa con el mantel que le gustaba a Ana, mi esposa, y cada plato servía de excusa para honrar su memoria. Tomás llegó ilusionado con Grace Liang y con los dos adultos que presentó como sus padres. Traían orquídeas, sonrisas perfectas y una cortesía impecable. Todo encajaba. Demasiado, nos sentamos. Hubo halagos a la casa, bromas ligeras sobre música clásica y planes de boda en primavera. Yo asentía, servía y escuchaba. Escuchar siempre ha sido más útil que hablar. Mis ojos recorrían microgestos. La sonrisa que no sube a los ojos, la respuesta que evita un dato concreto, la mirada lateral antes de decir un elogio. Pequeñas fugas que, para quien sabe verlas, ya son ruido de alarma. Entonces ocurrió. Grace se inclinó apenas hacia quienes decía que eran sus padres y, en mandarín, soltó con voz baja y segura. «Este viejo cerdo no entiende nada». «Es perfecto», fue un cuchillo frío. Yo entendí cada sílaba y sin embargo no moví un músculo. Apreté la taza bajo la mesa, respiré y dejé que la escena corriera. En operaciones, la paciencia es un arma. Mientras ellos reían en inglés con dulzura ensayada, yo recorrí mentalmente un protocolo que creí retirado. Observar, verificar, documentar. No iba a humillar a mi hijo frente a la mujer que creía amar. No iba a discutir en la mesa de mi casa. Iba a construir verdad. Y la verdad, cuando está completa, no necesita gritar. Terminé el postre con la misma cortesía con la que había comenzado la cena. Les ofrecí café, pregunté por su semana, comenté sobre un concierto comunitario. Por dentro alineaba piezas, contactos, registros, fechas, cruces. Cada gesto amable era un ladrillo más en una trampa legal destinada no a vengarme, sino a proteger el futuro de Tomás. Cuando la puerta se cerró y el silencio de octubre llenó el pasillo, dejé caer los hombros. El eco de la frase en mandarín aún vibraba en mis oídos. Me apoyé en el marco. Vi a mi hijo sonreír mientras se alejaban y juré, en voz tan baja que solo Dios pudo oírme. No te voy a fallar. Esa misma noche empecé a escribir nombres, teléfonos y una lista de verificación que no usaba desde mis días de servicio. Abrí el taller, encendí la lámpara del banco de trabajo y coloqué a la izquierda la foto de Ana. Guíame, pensé. Revisé las señales. Padres demasiado perfectos, biografías sin bordes, cronologías limpias como un catálogo. Donde hay pulcritud absoluta suele haber fabricación. La operación no sería violenta. Sería quirúrgica. Documentos, voces, cámaras, agentes. La prometida de mi hijo se inclinó hacia sus padres y susurró en mandarín. Este viejo cerdo no entiende nada. Lo que no sabía es que entendí cada palabra. Esa noche comenzó la operación que destruyó su mentira. Promesa visual. La mesa familiar aún puesta, la tensión invisible colgando del aire, mi rostro serio mientras todos sonríen. Si alguna vez intuiste que algo no encajaba y elegiste guardar silencio para actuar mejor, esta historia es para ti. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esto. Mi nombre es Ricardo Thorne, tengo 66 años y, aunque hoy mi vida parece sencilla, un pequeño taller de electrónica detrás de mi casa en Arlington, pasé gran parte de mi juventud en las sombras, sirviendo en inteligencia militar. Allí aprendí dos cosas, que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra, y que la mentira siempre deja huellas, incluso cuando viene disfrazada de sonrisa. Fui esposo durante 35 años de Ana, una mujer que me enseñó a cocinar, a tener paciencia y a ver la verdad detrás de los gestos. Cuando ella murió, mi hijo Tomás se convirtió en mi única razón de levantarme cada mañana. No hubo un solo día en que no me prometiera protegerlo, incluso de sí mismo si era necesario. Y esa promesa fue puesta a prueba aquella noche. Tomás llegó a la casa con el brillo en los ojos de un hombre enamorado.
Venía acompañado de Grace Liang, la mujer que, según él, era su futuro. A su lado estaban dos adultos, Thomas y Elizabeth, presentados como sus padres. Traían una orquídea blanca, de esas que le gustaban a Ana. Agradecí el gesto. Les abrí la puerta, pero mi instinto ya me había susurrado. Algo no encaja. Grace era encantadora, casi demasiado. Su voz medía cada palabra con precisión quirúrgica, como si ensayara cada respuesta frente a un espejo. Los padres asintieron con sonrisas perfectas, ni una palabra de más, ni un titubeo. Mi entrenamiento me enseñó que cuando una escena parece demasiado bien montada, probablemente lo está. Mientras Tomás hablaba de sus planes de boda, flores de cerezo en abril, música clásica en un jardín iluminado, yo sonreía. Por dentro, sin embargo, analizaba patrones de comportamiento como en los viejos tiempos. Contacto visual ensayado, frases espejo, pausas controladas. No era amor lo que estaba viendo. Era una actuación perfectamente ensayada. Aún no lo sabía Tomás, pero yo había pasado 15 años escuchando mandarín a través de paredes, en reuniones que podían cambiar el rumbo de operaciones enteras. Él creía que yo no entendía una palabra. Ella también. Ese error fue el inicio de su caída. Cuando llegó la cena, todo parecía armónico. Grace alababa la carne asada como si fuese el mejor manjar del mundo. Su madre sonreía sin abrir apenas la boca. El padre levantaba la copa a destiempo, como siguiendo instrucciones. Y Tomás los miraba con el corazón abierto. Yo observaba en silencio. Bastó un solo instante. Grace se inclinó hacia sus padres y susurró en mandarín. No hacía falta ver sus labios para saber lo que dijo. Mis oídos entrenados tradujeron al instante. Este viejo cerdo no entiende nada. Es perfecto. La frase cayó como plomo en mi pecho. Mi rostro, sin embargo, no se movió. Silencio, neutralidad, estrategia. Mientras ellos reían, mientras Tomás se perdía en su enamoramiento, yo tomé una decisión. No iba a arruinarle la noche. Iba a protegerle la vida. Y para eso debía quedarme quieto y dejar que siguieran creyendo que yo no entendía. Cuanto más confiados estuvieran, más fácil sería derribar su teatro de cristal. Esa noche no respondí, pero empecé a planear. Porque un padre que ama en silencio es más peligroso que cualquier enemigo. Y Grace, aunque no lo sabía, había encendido una mecha que no podría apagar. La carne asada chisporroteaba sobre la mesa de madera antigua que había pertenecido a mis padres. El mantel blanco, el mismo que usábamos en Navidad, caía perfectamente sobre los bordes. Grace se sentó frente a mí con Tomás a su lado. Sus padres se acomodaron en silencio, como piezas colocadas en un tablero cuidadosamente preparado. Había visto esa escena antes, no en cenas familiares, sino en operaciones de infiltración, cuando alguien se prepara para interpretar un papel con precisión quirúrgica. Tomás hablaba emocionado, como si ya viviera en ese futuro que tanto soñaba. Contaba cómo quería organizar la boda en primavera, con flores de cerezo y música suave. Grace reía con la medida exacta para parecer dulce, y sus padres asentían en sincronía. Yo servía vino y observaba cada gesto. Nada en esa mesa era natural. Cada mirada, cada pausa, cada palabra era demasiado perfecta. Grace me miraba con una sonrisa amplia pero vacía. Sus ojos no brillaban, calculaban. Medía cada frase, cada elogio, cada gesto de cortesía. No hablaba como una novia emocionada. Hablaba como alguien que necesitaba que yo creyera. Lo que ella no sabía era que mis ojos ya habían visto ese tipo de perfección antes. Y siempre escondía un propósito. Su casa es preciosa, señor Thorne, dijo con voz melosa, entregándome una mirada cargada de falsa admiración. Benjamin habla de usted constantemente. Lo adora. Sus padres asintieron de nuevo, como si estuvieran coreografiados. Tomás, bendito hijo mío, sonreía como un niño que por fin ve a las dos personas que ama llevarse bien. Si supiera, el aroma de la cena se mezclaba con algo más invisible. La tensión de la mentira. Mientras servía las judías verdes y el puré de papas, mis sentidos estaban alerta. Lo que para cualquier otra persona habría sido una cena encantadora, para mí era una escena perfectamente ensayada. Cada palabra, cada respuesta rápida, cada risa, era una línea de guión. ¿Y a qué se dedica usted? Y pregunté con una amabilidad perfectamente medida. El hombre al que Grace llamó papá tardó un segundo demasiado en responder.
Importaciones, dijo, y bajó la mirada. La mujer repitió casi lo mismo, con otra palabra. Dos respuestas idénticas con matices falsos. Error de sincronía. Lo anoté mentalmente. Grace intentaba dirigir la conversación con elegancia. Preguntaba por mi taller, por mis hobbies, por mis recuerdos con Ana. Parecía interesada, pero era un interés que no respiraba emoción. Respiraba objetivo. Yo asentía. Respondía. Pero cada sonrisa mía era una fotografía mental de su comportamiento. No tenía que atraparla esa noche. Solo tenía que dejarla cavar sola su tumba. Tomás, completamente ajeno, tomaba vino y contaba historias de su infancia. La casa, llena de recuerdos de Ana, parecía abrazarlo. Él estaba feliz. Yo también fingía estarlo. Pero mientras él hablaba, ella medía los tiempos de respuesta de todos. No era amor, era cálculo. Y eso, en operaciones, es la primera señal de una agenda oculta. En la sobremesa, cuando creían que nadie escuchaba, Grace bajó la voz y se inclinó hacia sus padres falsos. En mandarín, soltó su frase como si fuera un chiste privado. Este viejo cerdo no entiende nada. Es perfecto. El tono era frío. La seguridad con la que lo dijo fue la confirmación final de mis sospechas. Yo no parpadeé. No reaccioné. Solo almacené cada palabra como prueba. A mi alrededor, todos reían. Tomás levantaba su copa. Grace sonreía radiante y sus padres seguían el guión al pie de la letra. Y yo en silencio ya no veía a una prometida. Veía a una amenaza. Ella acababa de mostrar su verdadero rostro. Y ni siquiera se dio cuenta. La cena seguía su curso con el mismo guión ensayado. Risas ligeras, copas que chocaban con suavidad y frases pulidas como porcelana. Tomás contaba cómo quería tener una boda íntima. Grace fingía admirar mi casa como si fuese un museo familiar, y sus padres asentían como maniquíes. Era casi perfecta la escena, salvo que yo ya no la veía con los ojos de un padre emocionado, sino con el de un hombre que reconoce una amenaza en construcción. Cuando Grace bajó la voz y se inclinó hacia sus padres falsos, el mundo pareció detenerse por un instante. Este viejo cerdo no entiende nada. Es perfecto. Lo dijo en mandarín con una confianza tan descarada que casi sonreí. Pensaba que sus palabras eran suyas y solo suyas. No sabía que la lengua que ella usaba para esconder su crueldad era una de las que yo mejor dominaba. Mi entrenamiento volvió de golpe. Durante mis años en inteligencia militar, había escuchado conversaciones más peligrosas que esa. Conspiraciones, amenazas, traiciones. Pero nunca una que doliera tanto como oír a la mujer que mi hijo amaba llamarme viejo cerdo. No dolía por mí. Dolía porque sabía que si era capaz de decir eso en la mesa de mi casa, podía hacerle daño a Tomás. No moví un solo músculo. Mi rostro permaneció sereno, como el de un anfitrión satisfecho con la cena, pero por dentro, mi mente ya no estaba en esa mesa. Ya estaba en modo operativo, recopilando información, memorizando tiempos, observando reacciones. Cada palabra en mandarín era un clavo más en el ataúd de su mentira. Su risa desdeñosa tras la frase fue la confirmación. No era un error, no era un malentendido. Era premeditado. Ella no solo me despreciaba, me estaba subestimando. Y cuando alguien subestima a un viejo que ha vivido demasiado, comete un error que no puede deshacer. Apreté la taza de café bajo la mesa con fuerza controlada. No porque quisiera gritarle, sino porque quería recordar esa sensación, el escalofrío de saber que tu enemigo no está fuera, sino sentado a tu mesa, usando la sonrisa de una prometida perfecta. No respondí. No delaté que la entendí. La paciencia es un arma que los necios no entienden. Grace levantó la vista justo después de su comentario. Sus ojos se encontraron con los míos. Yo le devolví una sonrisa cálida y tranquila, de esas que dan la falsa sensación de que uno no ha escuchado nada. En ese instante, ella creyó que me tenía controlado. Lo que no sabía era que, al no reaccionar, acababa de firmar su sentencia. Tomás me habló de la música de la boda, de los arreglos florales y de cómo Grace amaba las orquídeas. Yo asentía. Lo miraba con ternura y tristeza a la vez. Mi hijo no tenía idea de lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos. El amor a veces nos vuelve ciegos a la serpiente que sonríe entre nosotros. Cuando cerré la puerta detrás de ellos esa noche,
el silencio de la casa me golpeó como un eco. La frase seguía repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Este viejo cerdo no entiende nada. No dormí. No podía. No era solo una ofensa, era una alerta. Y yo sabía perfectamente qué hacer con las alertas. Me senté en mi taller frente a la vieja foto de Ana, la mujer que siempre me enseñó a escuchar más de lo que hablo. «No te preocupes, amor», murmuré en voz baja. «A nuestro hijo no lo van a usar». En ese instante, dejé de ser solo un padre y volví a ser un estratega. La guerra no sería con gritos ni peleas, sería con inteligencia, precisión y verdad. La frase de Grace había encendido algo en mí que no se apaga con palabras amables. La obligación de proteger. Esa misma noche, mientras cerraba la tienda y barría los restos de estaño y cable, saqué una libreta vieja donde guardaba nombres y números de los viejos tiempos. No pensé en venganza. Pensé en hechos, protección, prueba, soluciones. La primera en la lista fue María Santos, analista con la que había trabajado en los 80. Una mujer que sabía leer un currículum como quien lee un rostro. A María la respetaba porque no se dejaba engañar por el brillo. Sabía hurgar en lo que quedaba fuera del catálogo público. Llamarla fue como encender una linterna en un túnel oscuro. No quería involucrar a Tomás en esto todavía. La idea de sembrar dudas en su corazón me dolía. Pero el mal mayor sería dejarlo avanzar sin información. Preparé una nota breve. Nombres, direcciones aproximadas, fotos borrosas de las redes sociales. Elegí mis palabras con cuidado, discreción, verificación, urgencia. María me citó en un café que conocíamos bien, un lugar sin cámaras y con conversaciones que no se filtraban. Cuando entré, ella ya estaba allí, con su cabello corto y esa mirada que siempre me había devuelto la calma en las operaciones. Le conté lo que había oído, sin dramas, sin juicios, solo los hechos y la sensación de que algo no encajaba. Ella no necesitó más explicación. Sacó su libreta y empezó a trazar un mapa. Cuentas de redes, inconsistencias en fechas, fotografías con fondos repetidos que sugerían estudio fotográfico en alquiler, perfiles que compartían los mismos elementos pero con nombres distintos. «Esto huele a identidad fabricada», dijo, y su voz no dejaba espacio a la esperanza. Decidimos una estrategia con prioridades claras: verificación de identidad, chequeo de antecedentes y, si era posible, vínculos con organizaciones que puedan corroborar o desmentir. María mencionó contactos en migración y bases de datos públicas que no son accesibles al público común. «Dame 72 horas», me dijo, y yo sentí por primera vez que no estaba solo en esto. La noche que regresé a casa tras la reunión, mi taller se volvió un cuartel general improvisado. Puse fotos en la pared, hice conexiones mentales entre fechas y lugares y marqué en rojo todo lo que olía a montaje. Coincidencias, lagunas, respuestas ensayadas. Mientras trabajaba, la foto de Ana me miraba desde el banco de trabajo y me recordó que no actuaba por orgullo, sino por amor. Al mismo tiempo, recopilé evidencia que no fuera acusatoria, pero sí demostrativa. Mensajes públicos, anuncios de clases de piano donde Grace decía dar lecciones, pero sin alumnos comprobables. Pequeñas pistas como un número de teléfono que cambiaba con frecuencia. Cada pieza era una hebra que, unida a otra, podía convertirse en un hilo firme. Dormir se volvió un lujo. Cada hora estaba ocupada pensando en cómo presentar las pruebas sin destruir la esperanza de Tomás. María insistió en discreción total. No haría nada sin confirmar. Yo acepté. Proteger no es atropellar, es asegurar. Planeamos los pasos con precisión. Primero confirmar identidad, luego preparar evidencia sólida y solo entonces exponérselo a las autoridades competentes. Antes de acostarme, miré la casa en silencio. Imaginé a Tomás feliz en su boda, imaginé la posibilidad de que todo fuera un malentendido. Pero la certeza que me quemaba en el pecho no era prejuicio, era la suma de señales que mi experiencia me obligaba a respetar. Me juré que actuaría con la misma justicia que me había guiado antes, con paciencia, con verdad y con la intención única de proteger a mi hijo. Al día siguiente de mi cita con María, el taller olía a aceite y a papel viejo. Por la tarde, ella me llamó con voz grave. «Necesito que vengas hoy, no mañana.
y traigas todo lo que tengas. Cuando entré al café, su expresión no era la misma de siempre. Sus ojos habían captado un patrón que no admite dudas. Me abrió la carpeta y, entre hojas impresas y fotos, señaló 3 detalles que a primera vista parecen inocentes, pero juntos contaban otra historia. Fechas de residencia que se solapaban en lugares distintos. La misma foto de estudio usada en 2 perfiles con fondos levemente diferentes y un número telefónico que cambiaba como quien cambia de guante. «Esto no es coincidencia», dijo María. «Esto es fabricación». María había trabajado aquellas bases de datos hasta la madrugada. Me mostró un resultado de búsqueda que hacía encogerse la garganta. El nombre bajo la fotografía que Tomás había enviado como Grace Liang coincidía con un registro distinto en una base de inmigración. Allí figuraba otro nombre y un país de origen con papeles previos que no cuadraban con la historia de los padres que nos habían presentado. Además, el supuesto papá y la mamá aparecían en un portafolio de actores locales, con fotos profesionales donde posaban juntos para eventos de community theater, contratados por horas, y tenían perfiles en sitios de casting. Era la primera confirmación. Algo de aquel cuadro era falso. No me sorprendió tanto la falsedad técnica como la frialdad con la que se había montado. María había identificado patrones que olían a fraude: compras de documentación, alquileres de estudio para fotos y la reutilización de imágenes en campañas distintas. Le pedí que continuara, pero con sigilo. Cada paso debía ser trazado para que, llegado el momento, la evidencia fuera irrefutable y útil para una acción legal. Si la atrapamos en el acto, o si conseguimos que se incrimine sola, será más limpio, recomendó, y yo asentí, sabiendo que la paciencia debía ser ahora doble, técnica y emocional. Mientras tanto, yo empecé a recolectar lo que podía sin levantar sospechas. Recibos públicos, publicaciones en redes, pequeñas pruebas de su pasado que parecieran inocuas, pero que, unidas, formaran un mapa. Revisé su perfil de profesora, de piano, y encontré anuncios idénticos publicados con meses de diferencia desde cuentas con nombres distintos. Llamé a 2 organizadores de eventos que supuestamente la habían contratado y uno me dijo que la había visto actuar en un set de fotografía. Pequeñas grietas aparecían por todas partes. No eran pruebas finales, pero eran suficientes para justificar una investigación más profunda. María, por su parte, hizo algo arriesgado y brillante. Contactó a un viejo conocido en migración, que podía cruzar los datos básicos sin activar alarmas a ojos no autorizados. En 48 horas me trajo un documento que me dejó sin aliento. El nombre que usaba, Grace Liang, era una identidad que no tenía respaldo migratorio consistente. Además, debajo aparecía un nombre chino diferente que tenía registros anteriores en China. Aquel primer dato verificable fue la confirmación que necesitábamos para elevar el asunto a alguien con jurisdicción. El riesgo ya no era solo emocional, era legal. Cuando la carpeta empezó a llenarse de coincidencias, arquitectura de perfiles, falsos, contratos de papel con nombres distintos, actores con portafolios, me reuní con María para trazar la siguiente fase. Si la evidencia apuntaba a delito federal, robo de identidad, fraude migratorio, necesitaríamos la intervención de la ley para actuar sin arriesgar el proceso. Ella sugirió llevarlo con cuidado a la oficina correcta. Yo pude sentir la gravedad de la decisión en cada fibra del cuerpo. Implicar a agencias federales en la vida de mi hijo era cruzar un punto sin retorno. María contactó secretamente a una colega que todavía conservaba contactos en la oficina del FBI local. En una mañana nublada me citaron en una sala fría con café de máquina y documentos sobre la mesa. La agente que se presentó tenía rostro joven pero ojos entrenados. Se llamaba Jennifer Walsh. Revisó con calma el dossier que le entregué. Fotos, capturas de pantalla, recibos, la hoja donde anoté la frase en mandarín. No prometió arrestos en 2 horas, pero sí declaró algo crucial. Esto se investiga. Si hay un patrón de fraude organizado, podemos montar una operación controlada.
pero necesitaremos pruebas directas o una autoincriminación. La idea de una operación controlada me dejó sin aliento y con la claridad de la responsabilidad. Yo invitaba a mi hijo y a su prometida a mi casa para cenar otra vez, con la esperanza de que lo que ambos dijeron o hicieran en ese ambiente pudiera ser capturado de forma que no dejara dudas. El FBI propuso vigilancia técnica, cableado, micrófonos y cobertura discreta. Pero todo debía planearse con precisión legal para evitar a su vez violaciones que pudieran invalidar las pruebas. Acepté sin dudar. Prefería la verdad y la justicia bien armada a una humillación que sirviera a nadie. Durante los días siguientes, María y yo trabajamos como si todavía fuéramos equipo en zona de conflicto. Listas, cronologías, comprobaciones. Cada nueva pista que encontraba la marcábamos con un color distinto. Cada inconsistencias, con una nota. Sentí una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque ya no era solo mi sospecha, desesperación porque implicaba que la persona con cientos, quien mi hijo soñaba construir un hogar, podría destruirle la vida por motivos que iban mucho más allá de un corazón herido. La primera confirmación sólida, por tanto, no llegó con esposas ni con gritos. Llegó en forma de una carpeta bien forrada, con un nombre real diferente al que mi hijo conocía. La identificación de actores que habían interpretado a sus padres y un patrón de publicaciones y compras que apuntaba a un fraude bien orquestado. Cuando salí de la oficina del FBI con la copia del expediente bajo el brazo, supe que la siguiente cena sería decisiva. No por espectáculo, sino porque la verdad merecía ser mostrada de manera que nadie pudiera cuestionarla. La confirmación de María no me dejó espacio para las dudas. No era una corazonada ni un mal presentimiento de padre celoso. Era un fraude armado con precisión. Rostros falsos, historias inventadas, identidades robadas. Había visto engaños así en zonas de conflicto, pero nunca en la mesa de mi propia casa. Y esta vez, el campo de batalla no era político ni militar. Era el corazón de mi hijo. 2 días después, estaba sentado frente a la agente Jennifer Walsh, en una sala fría con paredes de concreto gris y una máquina de café ruidosa. La carpeta que María había armado descansaba sobre la mesa de metal. Walsh la abrió con calma, revisando cada hoja, cada foto, cada línea de conexión. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos eran los de alguien que ya había visto tramas parecidas. Cuando levantó la vista, dijo con voz firme: «Tiene razón en sospechar. Esto no es pequeño». Me explicó que no podía actuar con base en sospechas ni en frases sueltas, aunque fueran reales. Se necesitaban pruebas grabadas, documentadas, con sustento legal. Fue ahí cuando pronunció las palabras que marcaron la noche. «Podemos montar una operación controlada». Lo dijo sin titubeos, como si estuviera trazando un mapa táctico. La idea era sencilla en teoría, peligrosa en la práctica. Hacer que ella misma se incriminara en mi casa. La propuesta era clara: organizar una segunda cena. Una cena idéntica a la primera, con la misma calidez fingida, el mismo menú que a Grace tanto le había gustado. Lo único diferente sería que esta vez, cada rincón de la casa estaría vigilado con micrófonos y grabación legal autorizada. Afuera, un pequeño equipo de agentes federales estaría atento, preparados para entrar si ella decía o hacía algo que cruzara la línea. Asentí. No era una decisión fácil. No se trataba de una desconocida. Era la mujer con la que mi hijo soñaba casarse. Invitarla de nuevo, sabiendo lo que sabía, era como sonreírle a una serpiente antes de cerrar la trampa. Pero si quería proteger a Tomás, tenía que ser preciso, frío, y sobre todo, tener una verdad que nadie pudiera negar. Las siguientes 48 horas fueron un desfile de preparativos silenciosos. Los técnicos del FBI llegaron en la madrugada, discretos como sombras. Cablearon la sala, la cocina y el comedor, camuflando micrófonos detrás de marcos, lámparas y floreros. Revisaron ángulos, probando el sonido una y otra vez hasta asegurarse de que cada palabra quedara registrada con nitidez.
En la cochera, un vehículo sin placas serviría de centro de monitoreo. Mientras ellos hacían su trabajo, yo me senté frente a la foto de Ana. Le hablé como solía hacer cuando aún estaba viva. Voy a herirlo para salvarlo, susurré. No era metáfora. Lo que vendría no iba a romper a Grace, iba a romper la ilusión de mi hijo, y eso dolía más que cualquier golpe. Pero un padre no fue hecho para ser cómodo, fue hecho para poner el cuerpo cuando nadie más lo hace. El jueves por la tarde, llamé a Tomás. Le hablé con una voz que no sonaba como la mía, suave, culpable, casi arrepentida. Le dije que quizá había juzgado mal a Grace, que quería darle una nueva oportunidad, que deseaba enmendar las cosas. Lo escuché sonreír al otro lado de la línea, lleno de alivio. Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para mí. No respondí, porque sí sabía lo que significaba y lo que costaría. Al colgar, me quedé en silencio largo rato. A veces, proteger a alguien no es gritar, cuidado. Es esperar en la sombra, dejando que la verdad caiga con todo su peso. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Dejar que Grace caminara tranquila, que creyera que ya había ganado, y luego mostrarle que subestimó al hombre equivocado. La noche de la cena quedó fijada. Viernes, 6:30 p.m. Mismo menú, mismas flores, misma sonrisa fingida. Afuera, agentes federales. Adentro, micrófonos encendidos. Y en medio de todo, un padre dispuesto a destruir una mentira para salvar a su hijo. El viernes, la casa olía exactamente igual que aquella primera noche. Carne asada, vino tinto y el toque de vainilla que siempre dejaba el pastel casero de Ana. Todo estaba dispuesto con precisión quirúrgica. Cada plato, cada servilleta, cada copa. Si alguien miraba desde fuera, no vería una trampa. Vería una cena familiar. Pero yo sabía que cada rincón tenía un oído encendido. Esa noche no era una cena, era una emboscada legal. A las 6:30 en punto, el timbre sonó. Tomás llegó con una sonrisa amplia, como si el mundo volviera a tener color. Llevaba una camisa blanca impecable. A su lado, Grace Liang entró con una naturalidad ensayada, con un ramo de rosas blancas en la mano y un vestido beige perfectamente elegido para parecer inofensiva. Detrás de ella, sus padres, con sus rostros suaves y sonrisas falsas. Era un teatro repetido, y yo estaba sentado en la primera fila. Gracias por esta segunda oportunidad, señor Thorne, dijo Grace con una dulzura calculada. Yo asentí, como si de verdad lo creyera. No hay nada que perdonar, Grace, respondí. A veces las primeras impresiones pueden engañar. En realidad, lo que engañaba no era la impresión, era ella. Si el diablo se disfraza de detalle, esa mujer era un disfraz andante. Tomás no paraba de sonreír. Estaba feliz. Su padre y su prometida estaban en la misma mesa sin tensión aparente. Creía que el muro que se había levantado entre nosotros empezaba a caer, y en cierto modo, sí caería, pero no de la manera que imaginaba. Lo que iba a colapsar esa noche no era mi desconfianza, sino su mundo entero. La cena comenzó como la anterior. Conversación ligera, risas, cumplidos falsos y frases cortadas con precisión de bisturí. Grace fingía estar relajada, pero sus ojos eran los de alguien que vigila cada palabra. Yo sabía que buscaba señales de desconfianza, pero no las encontraría. Mi rostro era una máscara tranquila, tejida a fuerza de décadas de operaciones y silencios necesarios. Cada palabra que salía de su boca era grabada. Cada gesto, cada frase en mandarín, cada risa medida. Afuera, en una camioneta sin identificación, los agentes federales escuchaban atentamente. Me habían dado una señal acordada. Si ella decía algo que cruzara la línea, algo que confirmara su doble vida, entrarían sin aviso. Lo único que yo debía hacer era mantenerla hablando. Al pasar al postre, vi cómo su mirada se relajaba. Había bajado la guardia. Creía que me había ganado. Y justo en ese punto, cuando los depredadores creen que dominan la escena, es cuando se muestran de verdad. Se inclinó hacia sus padres otra vez, esta vez con un tono más bajo,
pero no lo suficiente como para escapar de los micrófonos. Susurró en mandarín. Es perfecto. Ya lo tengo. No era una burla, era una confesión. Mis dedos apretaron el borde de la taza de café. Por dentro, una parte de mí gritaba. La otra permanecía helada. Años de entrenamiento me habían enseñado a no actuar por impulso, sino por estrategia. La señal no era todavía lo suficientemente fuerte como para proceder legalmente. Necesitaba que soltara algo más, algo que la atara por completo. Tomás, ajeno a todo, tomó su copa y propuso un brindis por los nuevos comienzos. Yo lo miré y sentí un nudo que no olvidaré jamás. Brindar en esa mesa, sabiendo lo que sé, fue uno de los actos más duros de mi vida. A veces proteger significa seguir sonriendo cuando todo por dentro quiere romperse. Grace levantó su copa, sonrió, y en ese instante supe que el golpe final estaba cerca. No porque yo lo diera, sino porque ella misma lo haría. Solo tenía que esperar. La verdad siempre sale. Y esa noche, la suya iba a estallar en medio de esa mesa. Había esperado este momento con una mezcla extraña de dolor y claridad. No era venganza lo que me movía, era amor de padre. Tomás seguía hablando, feliz, ignorando la tormenta que estaba a punto de desatarse frente a sus ojos. Grace reía con la seguridad de quien cree que ha ganado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. Sabía que no había vuelta atrás. Dejé la taza de café sobre el mantel. El sonido seco de la porcelana sobre la madera hizo que todos callaran. Grace, dije con calma, como si estuviera a punto de iniciar una charla cordial. He estado pensando en nuestra primera cena juntos. Ella arqueó una ceja, cautelosa pero confiada. ¿Sí? Espero que haya sido agradable, respondió en inglés, manteniendo su voz melosa. Fue ahí cuando lo hice. Sin cambiar mi expresión, cambié de idioma. Pasé del inglés al mandarín con la fluidez de quien ha escuchado esa lengua no en libros, sino en operaciones reales. ¿De verdad creías que no podía entenderte? Lo dije despacio, claro, con la misma cadencia que ella había usado aquella primera noche. Su rostro se congeló. El tenedor que sostenía se deslizó de su mano y chocó contra el plato con un tintineo seco. Los ojos se le abrieron como si de pronto el mundo se hubiera invertido. Su sonrisa desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. Tomás giró bruscamente hacia mí. «Papá, ¿qué estás diciendo?», murmuró confundido. Pero mi mirada no estaba en él, estaba fija en ella. «Te llamé vieja cerda», susurró Grace en mandarín, como si aún no comprendiera del todo que sus palabras habían estado grabadas desde el primer segundo. «Sí», respondí en el mismo idioma. «Y dijiste que era perfecto para usarlo». «Lo escuché todo». Hubo un silencio espeso. Uno de esos silencios que tienen más peso que cualquier grito. Ella sabía que ya no podía esconderse. Intentó recomponerse. Forzó una sonrisa, volvió al inglés. «Esto es un malentendido. Pero ya no había lugar para disfraces. Cambié de idioma otra vez, sin dejarla respirar. «Tu nombre no es Grace Liang». Su rostro palideció. «¿Tus padres no son tus padres?» «Son actores». Sus manos temblaron ligeramente sobre el mantel, y sus supuestos padres bajaron la vista. Sabían que la farsa se había terminado. Tomás se levantó lentamente, como si no entendiera si aquello era una broma cruel o el fin de su historia de amor. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Mi voz se mantuvo firme, no por frialdad, sino porque temblar ahora significaba perderlo todo. «Tomás», dije, «llevo semanas investigando. Grace no existe. Y la mujer que está aquí ya está casada con otro hombre en China». La respiración de Grace se volvió agitada. Intentó justificarse, negar, mezclar verdad con mentira. Pero cuando alguien está acorralado por pruebas reales, el miedo se filtra en cada palabra. «¡Estás mintiendo!», gritó finalmente. Pero su acento en mandarín traicionó su control. Cada frase suya era una confirmación más. Y afuera, en la camioneta, los agentes ya tenían lo que necesitaban. Tomás dio un paso atrás, como si la sala se achicara de golpe. Miró a Grace con los ojos llenos de desconcierto y luego a mí, como buscando un ancla en medio del naufragio. «¿Es verdad?», preguntó. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y el silencio que siguió fue más brutal que cualquier confesión. Tomás soltó la copa y ésta se estrelló contra el suelo. «La verdad, hijo», dije en voz baja.
no siempre llega suave. A veces llega como un puño en la mesa. Afuera, el agente Walsh ya había dado la orden. Lo que había empezado con una frase en mandarín estaba a segundos de terminar con esposas y cargos federales. A las 8:00 p.m. exactas, el timbre sonó. No era una visita cualquiera, era la señal. Afuera, el equipo del FBI ya llevaba más de 2 horas escuchando cada palabra, cada frase en mandarín, cada confesión disfrazada de susurro. La voz de la agente Walsh retumbó por el intercomunicador en mi oído interno. Procedemos en 3, 2, 1. Mis manos permanecían sobre la mesa, firmes como si llevaran toda una vida esperando este momento. La puerta principal se abrió sin estruendo, como si la misma verdad entrara a la casa. 3 agentes federales cruzaron el umbral con placas visibles y pasos controlados. Grace Liang, o Xiumin, anunció Walsh con voz fría y clara. Estás bajo investigación federal por fraude migratorio, robo de identidad y conspiración. El rostro de Grace, que hasta hace unos minutos era una máscara segura, se desmoronó frente a todos. Sus supuestos padres, los actores, quedaron paralizados. Fue Elizabeth, la madre, quien rompió el silencio primero. «¡No sabíamos que era ilegal!», gritó con desesperación. «Nos pagó $500 por fingir». La verdad cayó como una bomba en la sala. Tomás, pálido como un papel, dio un paso hacia atrás como si todo a su alrededor se derrumbara. Las palabras fingir y pagó fueron como cuchillos. Grace intentó levantarse, pero uno de los agentes se movió con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. Le sujetaron las muñecas, y las esposas hicieron clic como si sellaran el final de una historia cuidadosamente construida. «¡Esto es una trampa!», gritó ella en inglés, y luego en mandarín, como si el cambio de idioma pudiera salvarla. «Esto no se va a quedar así». Walsh no parpadeó. «Oh, créeme, no es una trampa. Es una investigación». Mientras hablaba, otro agente colocaba en la mesa un sobre sellado con el número de caso federal. Tomás lo miraba todo como un espectador en su propia tragedia. La mujer que amaba, la que le hablaba de flores de cerezo y promesas eternas, estaba esposada en el comedor de su padre. «Papá, ¿qué es esto?». Su voz era un susurro tembloroso. No tenía ira, tenía confusión y dolor. «Esto, hijo», respondí sin levantar la voz, «es lo que pasa cuando alguien miente demasiado tiempo y se topa con la verdad». No dije más. No quise justificarme. La escena hablaba sola. Los agentes interrogaron brevemente a los actores antes de sacarlos también. Ambos confesaron que habían sido contratados hacía meses, que practicaron respuestas básicas y frases de familia tradicional para sonar creíbles. Nada de eso era real. Ni el apellido, ni la historia de migración, ni las sonrisas falsas. Todo había sido construido como un disfraz perfecto, hasta que alguien lo rasgó. Mientras Grace era escoltada hacia afuera, giró la cabeza hacia mí. Su mirada ya no era dulce, ni fingida, era odio puro. «¿Crees que ganaste, viejo?», susurró en mandarín. No respondí, porque no se trataba de ganar, se trataba de salvar a mi hijo de una vida construida sobre una mentira. Y en ese terreno no había espacio para la duda. La puerta se cerró detrás de ellos. La sirena lejana se mezcló con el silencio de mi casa. Tomás se quedó de pie, sin saber si llorar, gritar o simplemente desplomarse. Yo di un paso hacia él, pero no lo toqué. A veces un abrazo temprano es como poner un parche sobre una herida abierta. Él necesitaba ver la verdad sin anestesia. «Hijo», dije en voz baja. Ella no era quien decía ser. «Pero tú sí eres todo lo que yo creí». Tomás no respondió. Solo dejó que las lágrimas cayeran. Afuera las luces del FBI se alejaban. Adentro quedábamos nosotros dos. Un padre que tuvo que convertirse en estratega. Y un hijo que acababa de perder un sueño. Los agentes se habían ido. No quedaron sirenas, ni luces, ni murmullos. Solo nosotros. La carpeta con la evidencia seguía sobre la mesa, abierta como una herida expuesta. Tomás no hablaba, y yo tampoco lo presioné. Las verdades pesadas no entran con palabras. Entraban con tiempo y silencio. Y esa noche, lo único que teníamos era tiempo. «¿Desde cuándo lo sabías?», y preguntó finalmente sin levantar la mirada. No hubo enojo en su voz, solo agotamiento. «Desde la primera cena», respondí. «Desde que la escuché susurrar en mandarín lo que pensaba de mí».
Tomás levantó la vista y me miró como si no me reconociera. ¿Mandarín? Tú hablas mandarín. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sentí un nudo en la garganta, porque no pensé que alguna vez iba a necesitarlo contigo. Hubo una pausa larga. Él tomó la carpeta, la abrió y comenzó a revisar las fotos, los documentos, las capturas. Cada página era una estocada. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo apretaba los dedos para no romper el papel. Estaba leyendo no solo pruebas, estaba leyendo el derrumbe de la vida que planeó. ¿Todo esto es real? Asentí en silencio. Yo la amaba, papá. Su voz se quebró a la mitad de la frase. Esa fue la daga más profunda que me atravesó a mí. Porque sí, yo había detenido una mentira, pero también había destruido su ilusión. Lo sé, hijo. Lo sé. Quise acercarme, pero se apartó un poco. No con odio, con dolor. El tipo de dolor que no se apaga con abrazos. Pasaron 3 días sin que Tomás volviera a casa. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Me quedé solo en el taller, arreglando radios viejas que nadie usa ya. No porque las necesitara arreglar, sino porque necesitaba ocupar las manos para no sentir el peso de haber sido el villano en la historia que él creía perfecta. Cada noche, el eco de sus palabras flotaba en el pasillo. Yo la amaba. Papá. Sabía que era necesario lo que hice, pero saberlo no hacía menos cruel la distancia. Proteger a alguien no siempre te deja como el héroe. A veces te deja como el traidor. Aunque hayas salvado su vida. El domingo en la noche recibí una llamada de la agente Walsh. Grace Shumin confesó, dijo sin rodeos. Aceptó que usó una identidad falsa, que contrató actores y que estaba casada legalmente en China. El proceso de deportación ya está en marcha. Tu hijo no tiene cargos. Él fue una víctima. Escuchar eso no me dio satisfacción. Solo un extraño silencio por dentro. Sabía que había ganado la batalla, pero no había gloria en ella. Cuando colgué, caminé hasta la sala y vi la foto de Tomás y Grace sobre el mueble. La tomé en silencio. Ella sonreía como si el mundo le perteneciera. Él la miraba como si fuera su futuro. 2 ilusiones congeladas en papel fotográfico. Las rompí despacio, no con rabia, sino con una calma triste. A veces la protección deja cenizas. Aquella noche no dormí. No porque temiera por él, sino porque sabía que la distancia entre padre e hijo no se arregla con un arresto ni con papeles legales. Se arregla con tiempo, con escuchar, con aceptar que proteger no siempre significa ser amado en el momento. Y estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta. El miércoles por la noche, cuando el reloj marcaba las 11:47, el sonido del teléfono rompió el silencio. Durante días había temido no volver a escuchar su voz. Contesté sin pensar. Al otro lado la voz de Tomás temblaba, no de rabia, sino de emoción contenida. «Papá», dijo apenas con un hilo de aire. «Estoy aquí, hijo», respondí, intentando mantener la calma que en realidad no sentía. Hubo un silencio largo, de esos que cargan más peso que las palabras. «Llevo 3 días sin dormir», murmuró. Pensando, repasando todo. Cada palabra que dijiste, cada cosa que ella dijo. Su respiración era pesada, rota. La defendí de ti, papá. Te acusé de prejuicioso. Te lancé las palabras más duras que tenía. Y tú, mientras tanto, me estabas salvando la vida. Sentí cómo mi pecho se apretaba, pero me obligué a dejarlo hablar. No supe verlo. Continuó. Estaba tan ciego de lo que quería que ignoré lo que era real. Me convertí en el guardián de una mentira y en tu enemigo sin darme cuenta. Su voz se quebró por completo en esa última frase. Lo escuché llorar, no como un niño, sino como un hombre que finalmente entendió el precio de la verdad. Hijo, dije en voz baja, creer en alguien no es un error. Amar tampoco lo es. Lo que destruye no es amar. Es que alguien use ese amor como un arma. No le pedí perdón, porque yo no había hecho algo malo, pero le hablé con ternura, como quien le entrega un refugio a quien ha vuelto herido. Yo sabía que me ibas a odiar por un tiempo, y estaba dispuesto a vivir con eso si significaba verte a salvo. ¿Puedo ir mañana?, preguntó finalmente. No dudé ni un segundo. Aquí siempre tendrás la puerta abierta. Colgó con un suspiro largo, como si soltara un peso que lo había estado aplastando. Cuando dejé el teléfono, miré el taller en penumbra,
La foto de Ana seguía en su lugar. «Lo logramos, amor», susurré. «Aunque duela». Al día siguiente, Tomás llegó temprano, con ojeras profundas y una bolsa de comida china en las manos. Era su manera de decir «quiero arreglar esto», sin tener que decirlo. No hubo abrazos inmediatos ni discursos sentimentales. Nos sentamos uno frente al otro, con la carpeta aún sobre la mesa, como un recordatorio de lo que habíamos enfrentado juntos. Y de lo que había estado a punto de perderse. Le conté todo. Desde la primera frase que escuché en mandarín, hasta las reuniones con María y la operación con el FBI. No omití nada. Ni mi miedo, ni mi rabia, ni mi dolor. Él escuchó en silencio, con los codos apoyados en la mesa y la frente entre las manos. Cuando terminé, levantó la vista y me dijo, «No sé si puedo agradecerte lo suficiente, porque si no hubieras hecho esto, yo habría destruido mi vida». Lo miré y sonreí con tristeza. «No busques agradecerme, hijo. Solo vive bien. Eso es suficiente». Él me sostuvo la mirada, esta vez sin rencor, sin reproches. Había algo distinto en sus ojos, un respeto que antes no estaba, un entendimiento que solo se gana después de una herida profunda. No hubo abrazos teatrales ni promesas vacías, solo un silencio compartido. Afuera, el viento de octubre soplaba fuerte, y dentro de la casa había algo que hacía días no sentía. Paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque lo más importante no se había roto. A pesar del dolor, seguíamos siendo padre e hijo. Esa noche, cuando Tomás se marchó, se detuvo en la puerta. «Papá», dijo, «gracias por no rendirte, aunque yo sí lo hice». No supe responderle. Solo asentí. Porque en el fondo, eso es exactamente lo que hace un padre. No se rinde. Han pasado semanas desde aquella noche en la que la verdad entró a mi casa acompañada de agentes federales. Las marcas de esa cena no están en las paredes, sino en el corazón. No hubo gritos, ni escándalos públicos, ni peleas en redes sociales. Solo hubo un padre, un hijo y una mentira que se desplomó con el peso de su propia falsedad. A veces, las batallas más grandes se libran en silencio. No olvido la cara de Tomás cuando vio las esposas cerrarse sobre las muñecas de la mujer que amaba. No olvido su silencio de esos días, ni la distancia que creció entre nosotros. Pero tampoco olvidaré su voz temblorosa cuando regresó a casa, cuando me dijo gracias por no rendirte. Eso, para un padre, vale más que cualquier reconocimiento. Aprendí que proteger no siempre significa ser comprendido, que a veces te conviertes en el villano de la historia que alguien más quiere creer. Pero también aprendí que cuando uno actúa desde el amor, la verdad termina por encontrar su camino. No de inmediato, pero sí a tiempo. Grace Xu Min fue deportada días después de confesar. Sus falsos padres recibieron multas y horas de servicio comunitario. Legalmente el caso se cerró. Pero para nosotros, lo que quedó abierto fue algo más profundo. El recordatorio de que incluso el amor más sincero puede ser usado por alguien sin escrúpulos. Tomás cambió después de aquello. Ya no confía en las apariencias tan rápido ni en las sonrisas demasiado perfectas. Aprendió a escuchar lo que no se dice, a mirar más allá de lo que brilla. Y aunque me duele que haya tenido que aprenderlo así, también sé que salió de eso más fuerte. Yo también cambié. Creí que ya no quedaban batallas por pelear a mi edad, pero me equivoqué. Un padre no deja de ser guardián solo porque su hijo cumple años. Hay instintos que no se apagan con el tiempo. Hay amores que no caducan. Y hay verdades que vale la pena revelar, aunque cuesten lágrimas. Muchas veces me han dicho, debiste decírselo antes. Pero si lo hubiera hecho sin pruebas, Tomás habría creído que hablaba desde el prejuicio. No lo habría escuchado. A veces la paciencia es la mejor aliada de la verdad. Y esa noche, cada segundo de espera valió la pena. Hoy, cuando Tomás entra al taller con café y silencio cómodo, sé que lo salvé. Pero también sé que él aprendió a salvarse. Y ese es el regalo más grande que puede dejar un padre, no solo proteger, sino enseñar a protegerse. Las cicatrices que quedan no son signos de debilidad, sino de guerra ganada sin armas. Esta historia no es solo mía, es de muchos padres, madres, abuelos, que ven señales y prefieren callar por miedo a parecer duros. A veces, hablar puede romper, sí, pero callar puede destruir para siempre. Y si me preguntas a mí, prefiero una herida honesta que una ruina silenciosa. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que proteger a alguien que no te entendía, no estás solo.
La verdad no siempre es suave, pero es lo único que no se derrumba. Suscríbete. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y cuéntame. ¿Alguna vez tuviste que convertirte en el malo para proteger a alguien que amas?